Los defensores ambientales son aquellas personas que promueven, protegen y defienden el derecho constitucional a vivir en un ambiente sano y sostenible, de manera pacífica en el marco del derecho nacional e internacional. En el Perú, la mayoría de estos defensores pertenecen a alguno de los 64 pueblos indígenas de Amazonas. Estos defienden cerca de 1000 ríos, los bosques del país que representan 56% del territorio nacional, aproximadamente 7000 especies de plantas y 2000 especies de mamíferos, anfibios, aves y peces que habitan en su territorio. Sin embargo, la vida de estas personas y sus territorios se encuentra en peligro por las constantes amenazas de las economías ilegales a su territorio. Estos defensores indígenas, además de ser amenazados de muerte, luchan contra la amenaza de perder su identidad cultural, ya que las cosmologías de los pueblos indígenas están estrechamente relacionadas con los territorios que habitan. Esos mismos territorios se encuentran hoy bajo asedio, invadidos y despojados por grupos empresariales y actividades ilegales. En muchos lugares de la Amazonía no existen órganos capaces de hacer valer la autoridad del Estado, debido a la precariedad de los sistemas de control y la corrupción. En otros, las autoridades estatales cumplen más bien un rol perpetrador, al ser responsables de legalizar la invasión de foráneos sobre territorios indígenas. Sin un Estado garantista, no es posible asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las y los ciudadanos indígenas. Solo entre 2002 y 2020 en el Perú se reportaron 96 asesinatos de personas defensoras ambientales, en su mayoría indígenas. Y entre abril de 2020 y abril de 2022, en tan solo 2 años, 22 personas defensoras fueron asesinadas o desaparecidas en contexto de defensa de sus derechos. 10 fueron asesinadas durante el 2020, 7 en el 2021 y 5 en lo que le va del 2022. Pero estos no son solo cifras, sino que es importante saber por qué fueron asesinadas. 4 de estas personas habían recibido amenazas de invasores de tierras dedicadas al cultivo ilegal de hoja de coca y las otras 2 de taladores ilegales. Hostigamientos, amenazas o detenciones ilegales son parte de la realidad a la que estas comunidades se enfrentan. El perfil de víctima más recurrente es el miembro de una comunidad indígena amazónica, involucrada políticamente en la defensa de derechos humanos y ambientales. La mayoría ejercía cargos de autoridad, como jefes comunales, dirigentes o monitores encargados de la supervisión y vigilancia de sus territorios. Asimismo, casi todas las víctimas indígenas estaban implicadas en conflictos sociales por disputas de naturaleza territorial, mientras que los perpetradores suelen estar vinculados a economías ilegales. Desde 2018, el Estado ha implementado algunas acciones sin mucho éxito, como el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, que considera a las personas defensoras de derechos humanos como grupos de especial protección. Y en el año 2021 se instauró el Mecanismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos. Este fue creado por el Ministerio de Justicia, que establece medidas para garantizar la prevención, la protección y el acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos frente a situaciones de riesgo. Sin embargo, según el documento técnico elaborado por el proyecto Prevenir de USAID, los actores ilegales son los principales responsables de los ataques de asesinatos a líderes y lideresas indígenas y todavía no hay una respuesta clara, ni siquiera por parte de este mecanismo insectorial, para dar una respuesta a estas amenazas que sufren los pueblos indígenas en su territorio. Para combatir contra estos actores es necesario contar con un marco regulatorio regional, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú, que establece los estándares que cada estado debe adoptar como mínimo para garantizar que las personas tengan derecho a acceder a la información ambiental, participar en las tomas de decisiones ambientales y acceder a la administración de justicia frente a la defensa de los derechos humanos ambientales. En el mismo sentido, se debe continuar consolidando una visión sólida sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas, sus cosmovisiones, su autonomía y su rol histórico en la defensa de la Amazonía. Esto parte necesariamente de un enfoque preventivo, en el que se desarrollen capacidades de predicción, alerta temprana y respuesta oportuna. Esto porque es más fácil erradicar una actividad ilegal cuando inicia y porque la restauración debe ser siempre evitada.
La restauración de bosques amazónicos tiene costos elevados y demanda mucho tiempo para finalmente no llegar a recuperar un ecosistema igual al que se perdió. Para todo esto, es necesario reforzar el enfoque intercultural como elemento transversal para intervenir de manera culturalmente apropiada y a partir del conocimiento que los pueblos indígenas tienen sobre su situación. Finalmente, y no menos importante, es el cierre de la brecha de titulación de comunidades indígenas amazónicas, donde se concentra el mayor número de situaciones de riesgo. Desde hace más de 200 años sabemos que el problema del indígena es el problema de la tierra. Es momento de responder de manera urgente a esta problemática. En los siguientes programas podrán escuchar de primera mano la problemática planteada. Específicamente viajaremos a Madre de Dios, donde la minería ilegal se encuentra acorralando a las comunidades nativas que deben replegarse para proteger su vida. La minería ilegal no cumple con ninguna exigencia administrativa, técnica, social o ambiental. Este tipo de minería se realiza con maquinaria prohibida, opera en espacios prohibidos como las reservas nacionales y tiene enormes impactos ambientales, sociales y económicos. Desde el punto de vista ambiental, uno de los principales impactos de la minería es la deforestación. Esta resulta particularmente devastadora en zonas tropicales, donde los bosques poseen una elevada biodiversidad y la restauración a su estado original es poco probable. Se estima que en Madre de Dios, hasta el 2017, la minería de oro había sido responsable de la deforestación de más de 100.000 hectáreas de bosque amazónico, con 53% ocurriendo desde el 2011, año en que se dispararon los precios internacionales del oro. Sin embargo, esta deforestación ha alcanzado valores históricos entre el 2017 y 2018, cuando se perdió más de 18.000 hectáreas solo en Madre de Dios, Cusco y Puno. Los esfuerzos del Estado han estado centrados en los operativos de interdicción como la Operación Mercurio en el año 2019, que tuvo como objetivo la erradicación de la minería ilegal y sus delitos conexos en La Pampa. Hoy en día la estrategia está cambiando para mirar a la minería ilegal no solo como un delito ambiental, pero como un delito de crimen organizado que permite atacar todos los eslabones de la cadena de valor de la minería ilegal. Esto es sumamente importante ya que se estima que la minería ilegal e informal emplean 50.000 personas solo en Madre de Dios en las diferentes actividades asociadas a esta economía ilegal. No existe ordenamiento territorial que establezca claramente por ley los derechos de superficie y determine las áreas abiertas a la minería artesanal y de pequeña escala. Esta claridad es urgente. El efecto nocivo de esta actividad puede verse inclusive desde el espacio. Asimismo, nuestro recorrido continúa por Junín y la creciente deforestación que sufre el pueblo ashánica en sus territorios. En el Perú, el 37% de la producción de madera es ilegal. Los bosques de Satipo, donde escucharemos relatos de los líderes locales, son constantemente deforestados y utilizados para el monocultivo por parte de colonos que ocupan o alquilan territorios de las comunidades ashánicas. Esta situación, además de afectar el ecosistema de la zona, tiene un fuerte impacto negativo en la vida de las mismas comunidades. La realidad local de Satipo, en Junín, se ha visto marcada por la continua reducción de sus bosques. De acuerdo a los datos recogidos por el portal Global Forest Watch, entre 2002 y 2020, la provincia ha perdido cerca de 102.000 bosques primarios. 102.000 hectáreas de bosque primario. Solo en el último año registrado se dio cuenta de una pérdida de cobertura forestal de 16.200 hectáreas, es decir, cerca de 19.500 campos de fútbol. Hay colusión de autoridades forestales que ayudan a los taladores ilegales a continuar con sus actividades sin ninguna repercusión. En el 2020 se registró la cifra más alta de deforestación en las últimas 2 décadas. A pesar de que el país venía reduciendo sus cifras desde el 2016, en el año que estalló la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, la tendencia se revirtió y se perdieron 203.000 hectáreas de bosque, un área que supera la superficie de ciudades como Londres y Madrid, juntas. Estos datos no hacen sino dar cuenta de la gravedad de un problema que no ha hecho más que aumentar y que amenaza directamente el territorio de los pueblos indígenas de la región. Finalmente, terminamos nuestro recorrido en Ucayali, región del país donde el avance del narcotráfico es inminente.
Comuneros indígenas viven bajo constante amenaza de muerte y ya no pueden acceder al sector de su bosque que es dominado por narcotraficantes y taladores. Los sembríos de hoja de coca avanzan sobre el bosque primario mientras el brazo armado de los narcotraficantes tiene replegado a los Shipibo con Ibo que antes lo conservaban. Las comunidades han denunciado la incesante deforestación y las amenazas de muerte en el lugar sin recibir respuestas concretas por parte del Estado. El monocultivo de la hoja de coca es sumamente nocivo ya que suprime todos los nutrientes de la tierra y hace necesario que una vez recolectada la coca de un territorio deforestado se tenga que deforestar otro para poder volver a plantar este monocultivo. De acuerdo con información de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas, de VIDA, el cultivo de hoja de coca crece cada año. En el año 2020 se registraron cerca de 62.000 hectáreas. El Perú sigue infamemente en el podio de los mayores productores de cocaína del mundo, junto a Colombia y Bolivia. Los siguientes 3 programas son testimonios directos, voces desde el territorio donde se encuentra la primera línea de batalla contra las economías ilegales que depredan nuestra Amazonía. Están a punto de escuchar las voces de defensoras y defensores de Ucayali, Madre de Dios y Junín. Estas personas están dando su vida por defender los bosques que nos salvarán de la catástrofe climática. La dirigencia nacional indígena se encuentra construyendo un sistema de alerta temprana y construyendo protocolos de respuesta eficaces para proteger a su gente. Sabemos que los esfuerzos del Estado son insuficientes. ¿Qué estás haciendo tú?